¿Cómo están, estudiantes del segundo curso científico y primer curso técnico? Bienvenidos a otra clase de física. Vamos a estar trabajando la semana 23 al 27 de agosto. Capacidad: aplica las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas. Tema: plano inclinado y polea. Indicadores: identifica las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un plano inclinado. Determina componentes de la fuerza resultante en un plano inclinado. Determina la aceleración de los cuerpos aplicando las leyes de Newton en máquinas simples. Aplica las ecuaciones del plano inclinado y polea en resolución de situaciones problemáticas de complejidad progresiva, compartiendo los resultados con los compañeros. Aplicaciones sobre las leyes de Newton. Seguimos estudiando el movimiento de los cuerpos, considerando la causa que provoca dicho movimiento. Todos los ejemplos estudiados fueron en base a un plano horizontal y perfectamente liso. Ahora bien, otra de las situaciones en donde se aplican las leyes de Newton son las máquinas simples. Máquinas simples: artefacto mecánico que transforma un movimiento en otro diferente, valiéndose de la fuerza para empujar a otra de magnitud, dirección o longitud de desplazamiento distinto a la de la acción aplicada. Se encuentra dentro de las máquinas simples las ruedas, mecanismo de biela, manivelas, palanca, plano inclinado, polea, etc. Analizaremos dos aplicaciones, plano inclinado y polea. Primera aplicación, plano inclinado. ¿Qué son los planos inclinados? Las pendientes o planos inclinados son superficies diagonales sobre las cuales los objetos pueden estar en reposo, deslizarse o rodar hacia arriba o hacia abajo. Los planos inclinados reducen la cantidad de fuerza requerida para mover un objeto verticalmente, ya sea que se emplee para reducir el esfuerzo necesario para elevar una masa. Es por ello que es considerado una máquina simple. Algunos claros ejemplos de planos inclinados son las rampas y los toboganes. Tablones que se usan como rampas para alzar o bajar objetos. También podemos ver su aplicación en carreteras para subir ganado o camiones, acceso a garajes subterráneos o escaleras. Toboganes, en el cual un cuerpo se desliza sobre un plano inclinado. Así consideramos un cuerpo apoyado sobre un plano inclinado. Este formará un ángulo con la horizontal. Representación gráfica. Entonces, tenemos aquí un objeto que ha sido abandonado sobre un plano inclinado y vamos a determinar su diagrama del cuerpo libre. Entonces tenemos aquí el cuerpo, tenemos la normal y en sentido contrario está el peso, en este caso el peso Y o peso I. Tenemos hacia la derecha la fuerza de rozamiento, hacia la izquierda tenemos el peso X y también el ángulo de inclinación del plano inclinado. Entonces ahí ya tenemos totalmente determinado el diagrama del cuerpo libre. Para resolver distintas situaciones problemáticas debemos tener en cuenta lo siguiente: el peso P es verticalmente hacia abajo y la reacción normal de apoyo es hacia arriba, entonces es perpendicular al plano. El peso P descomponemos en dos componentes: el peso X paralelo al plano y el peso Y perpendicular al plano. La componente peso X hace que el cuerpo se mueva, es decir, desciende el cuerpo. El peso P con sus respectivos componentes, tanto el peso X y el peso Y, forman un triángulo rectángulo, como se muestra en la siguiente figura. A partir del triángulo rectángulo de la figura se obtienen las intensidades de los componentes peso X y peso Y. Ahí vemos en la imagen el triángulo rectángulo, el peso y también el peso Y y el peso X. Y también no tenemos que olvidar el ángulo. Tenemos las siguientes ecuaciones: seno del ángulo es igual al peso X dividido el peso, el coseno del ángulo es igual al peso Y dividido el peso. Por lo tanto, entonces tenemos peso X va a ser igual al peso
multiplicado por el seno del ángulo. Y en el caso del peso y, el peso y va a ser igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. Segunda aplicación, tenemos las poleas. ¿Qué son las poleas? Mecanismos para mover o levantar cosas pesadas, que consiste en una rueda suspendida que gira alrededor de un eje, con un canal o garganta en su borde, por donde se hace pasar una cuerda o cadena. Es una máquina simple que cambia la dirección de la fuerza y, dependiendo del montaje, reduce el esfuerzo para mover una carga. ¿Para qué sirve la polea? La polea simple sirve para tres cosas. Número 1. Reducir el rozamiento de una cuerda en los cambios de dirección. Por ejemplo, las poleas que se utilizan en los tendederos de ropas. Número 2. Cambiar la dirección en que se aplica una fuerza. Entonces recibe el nombre de polea de cable. Esta es especialmente útil para elevar cargas. Y número 3. La polea simple también puede servir para transmitir un movimiento giratorio de un eje a otro. Observa, por ejemplo, la taladradora de pie de la siguiente figura. Pues ahí tenemos la figura. Una polea fija está en equilibrio cuando la fuerza aplicada, F, es igual a la resistencia que presenta la carga, peso de la carga. Pues ahí tenemos la fuerza F y tenemos la resistencia que se opone a ser levantada, ¿verdad? En este caso, que viene a ser el peso. Pasamos a la resolución de situaciones problemáticas. Se requiere subir un cuerpo de masa 8 kilogramos por un plano inclinado de ángulo de inclinación 30 grados y el coeficiente de rozamiento 0,2 mediante la aplicación de una fuerza paralela al plano inclinado que es igual a 45 newton. Calcula la aceleración del cuerpo. Primerito entonces vamos a extraer nuestros datos. Tenemos masa igual a 8 kilogramos. Tenemos el coeficiente de rozamiento que es 0,2. La fuerza que es igual a 45 grados. Y un dato inherente que es la gravedad, que es igual en este caso a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Nuestra incógnita entonces es la aceleración que nos pide calcular. Para poder comprender mejor el problema, tenemos que representar el diagrama del cuerpo libre. Entonces tenemos aquí el plano inclinado, tenemos nuestro cuerpo, en este caso que tiene una masa de 8 kilogramos. El plano inclinado tiene una inclinación, valga la redundancia, de 30 grados y vamos a representar sus componentes. Tenemos la normal y en sentido opuesto a la normal tenemos el peso. A la derecha tenemos representado la fuerza y en sentido opuesto tenemos el peso X. Luego tenemos el peso Y. En sentido opuesto tenemos la fuerza de rozamiento. Y también tenemos que ver el movimiento. En este caso el movimiento es hacia arriba. Con esto ya representamos todos los componentes del diagrama del cuerpo libre. Y ahora pasamos a la ecuación. En este caso tendremos la ecuación fuerza menos peso X menos fuerza de rozamiento, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Pasamos a la parte de solución. Entonces descomponemos nuestra fórmula nuevamente. Tenemos que despejar en otros componentes y en otros valores. Tenemos la fuerza menos el peso X, se descompone entonces en masa por gravedad por seno del ángulo de 30 grados, el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, en este caso 30 grados, que es igual a la masa por la aceleración. Entonces ahí tenemos ya totalmente simplificado y despejados en sus valores. Ahora reemplazamos los símbolos por los números. Tenemos la fuerza 45 newton menos la masa que es 8 multiplicado por la gravedad multiplicado por el seno de 30 grados menos el coeficiente de rozamiento que es 0,2 por 8 por 9,8 que es la gravedad por coseno del ángulo, en este caso 30 grados, que es igual a la masa que es 8 por la aceleración.
Realizamos la multiplicación. 8 por 9,8 por seno de 30 grados. Entonces nos da un resultado de 39,2. Pasamos a la otra parte para hacer la multiplicación. Menos, entonces 0,2 por 8 por 9,8 por coseno de 30 grados. Entonces esto nos da con la calculadora un resultado de 13,57, que es igual a 8 por la aceleración. Muy bien, hacemos la siguiente operación con la calculadora. 45 positivo menos 39,2 menos 13,57 y nos da un resultado de negativo 7,77, que es igual a 8 por la aceleración. Despejamos aquí la aceleración, pasa al primer miembro, menos 7,77 que estaba dividiendo pasa multiplicando y el 8 que estaba multiplicando pasa dividiendo. Hacemos entonces con nuestra calculadora negativo 7,77 dividido 8, entonces nos da un resultado de menos 0,97 metros sobre segundo. Analizamos nuestro resultado de la aceleración y vemos que tiene negativo 0,97. Esto significa que el cuerpo no subirá en este plano inclinado. Entonces la fuerza no es suficiente para alzar el cuerpo en este plano inclinado. Se deja caer un bloque de 10,2 kilogramos a lo largo de un plano inclinado que tiene un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. El coeficiente de rozamiento del bloque con el plano inclinado es igual a 0,3. Nos pide calcular la aceleración del bloque y el tiempo que tarda en recorrer los 8,25 metros. Primeramente, para comprender nuestra situación problemática, vamos a representar el diagrama del cuerpo libre. Tenemos aquí nuestro plano inclinado, tenemos nuestro cuerpo y la masa de 10,2 kilogramos encima y representamos sus elementos. En este caso tenemos peso Y que está sobre la superficie, tenemos la normal, tenemos opuesto a la normal tenemos el peso, tenemos la fuerza de rozamiento y también tenemos opuesto a la fuerza de rozamiento tenemos el peso X. En este caso el movimiento va a ser descendente, entonces va a ser de derecha a izquierda. Extraemos los datos, tenemos masa es igual a 10,2 kilogramos, luego tenemos el coeficiente de rozamiento que es igual a 0,3, la gravedad que es un dato inherente 9,8 metros sobre segundos. La incógnita en este caso nos pide calcular en la letra A la aceleración del bloque y en la letra B nos pide calcular el tiempo, dándonos un espacio de 8,25 metros. Tenemos nuestras ecuaciones, fuerza menos fuerza de rozamiento que va a ser igual a la masa por la aceleración, y para calcular espacio nos vamos a utilizar variación de espacio es igual a 1 medio por aceleración por tiempo cuadrado. Entonces de esto vamos a despejar tiempo. Pasamos al cálculo de la aceleración. Entonces tenemos ahí fuerza menos fuerza de rozamiento que es igual a la masa por la aceleración y descomponemos cada uno de los símbolos. Entonces fuerza vamos a descomponer en masa por gravedad por seno del ángulo, en este caso 30 grados, menos el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, que es 30 grados, que va a ser igual a la masa por la aceleración. Observamos atentamente nuestra ecuación y vemos que masa se repite en los tres lugares. Vemos que la masa es común, entonces se puede simplificar. Simplificamos la masa y nos queda entonces nuestra ecuación de la siguiente manera: gravedad por seno de 30 grados menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad por el coseno del ángulo de 30 grados, que es igual a la aceleración. Reemplazamos los símbolos por sus valores numéricos. Tenemos 9,8 por seno de 30 grados menos 0,3 por 9,8 por coseno de 30 grados, que es igual a la aceleración. Realizamos con nuestra calculadora los cálculos correspondientes. Entonces 9,8 por seno de 30 grados
nos da un valor de 4,9 y hacemos la siguiente operación, menos, en este caso multiplicamos acá 0,3 por 9,8 por coseno de 30 grados y nos da un resultado de 2,54, que es igual a la aceleración. Restamos estos valores con nuestra calculadora, 4,9 menos 2,54, y nos da una aceleración de 2,36 metros sobre segundo al cuadrado. Pasamos al cálculo de tiempo. Entonces nos pide calcular el tiempo que tarda en recorrer 8,25 metros. Tenemos nuestra ecuación. Variación de espacio es igual a 1 medio por aceleración por tiempo cuadrado. Variación de espacio tiene un valor de 8,25 metros. Esto es igual a 1 medio por 2,36, que viene a ser el valor de la aceleración, multiplicado por el tiempo cuadrado. En este caso, aquí tenemos una fracción, una división de fracciones. Entonces 8,25 se puede multiplicar con 2 y despejamos en este caso tiempo. Despejamos tiempo, pasamos al primer miembro, va a ser igual, tiempo cuadrado va a ser igual a 8,25 multiplicado por 2 y dividido 2,36. En este caso 2,36 estaba multiplicando y pasa dividiendo. Como que tiempo tiene al cuadrado, entonces ambos valores van a entrar dentro del radical o bajo raíz. Entonces realizamos la operación. Multiplicamos entonces 8,25 por 2 dividido 2,36. Sacamos la raíz cuadrada del resultado y tenemos un resultado de 2,64 segundos. Entonces tiempo cuadrado también por la raíz sale en tiempo simple. Ya tenemos ahí, entonces tiempo es igual a 2,64 segundos. El sistema de figura consiste en una máquina de Atwood en la que dos bloques de masa M minúscula y M mayúscula están unidos por una cuerda ideal que pasa por una polea, que también es ideal. La masa M mayúscula es mayor que la masa M minúscula. Si el sistema se deja actuar libremente, determina la aceleración de cada bloque. Entonces pasamos a analizar el diagrama del cuerpo libre. Tenemos en el cuerpo M minúscula o el cuerpo más pequeño tenemos el peso M minúscula. A su vez actúa en sentido contrario la normal. La masa del cuerpo M mayúscula o de mayor tamaño tenemos el peso M mayúscula, que también tiene la normal que actúa en sentido contrario. Y en este caso el movimiento va a ser de izquierda a derecha. Otro dato inherente en este caso viene a ser la gravedad y nuestra incógnita va a ser la aceleración. Primeramente tendremos que hacer el cálculo del peso de la masa M minúscula y el peso de la masa M mayúscula. Entonces hacemos un cálculo auxiliar. Peso M minúscula va a ser igual a masa por la gravedad. Entonces tenemos peso M minúscula es igual a 6 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado y nos da un resultado de 58,8 newton. Pasamos a calcular la masa de mayor tamaño. El peso M mayúscula va a ser igual a masa por gravedad. Entonces el peso M mayúscula va a ser igual a 16 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos el cálculo con la ayuda de nuestra calculadora y tenemos como resultado peso M mayúscula es igual a 156,8 newton. Bien, pasamos ahora a la parte de ecuación para poder hacer el cálculo de la aceleración que solicita nuestro problema. Entonces tenemos tensión, en este caso, menos peso M minúscula, que va a ser igual a la masa de la M minúscula por la aceleración. Y abajo planteamos el peso M mayúscula, que va a ser menos a la tensión, que a su vez va a ser igual a la masa de la M mayúscula por la aceleración. Entonces ponemos aquí una línea para hacer el cálculo, para poder determinar nuestra ecuación. En este caso tenemos tensión, son iguales, entonces se puede simplificar. Simplificamos tensión y nos queda entonces aquí peso M mayúscula menos peso M minúscula, que va a ser igual
a m minúscula, o sea, masa de la m minúscula más la masa de la m mayúscula multiplicado por la aceleración. O sea, ahí ya determinamos totalmente nuestra ecuación y podemos pasar al cálculo. Calculamos entonces la aceleración, reemplazamos nuestros símbolos por sus valores numéricos. Entonces, peso de la m mayúscula nos salió 156,8 newton, menos el peso de la masa m minúscula, que es igual a 58,8 newton, que va a ser igual a la suma de la masa de la m minúscula, que es 6 kilogramos, más la masa de la m mayúscula, que es 16 kilogramos, multiplicado por la aceleración. Entonces aquí hacemos nuestro cálculo: 156,8 newton menos 58,8 newton nos da 98, en este caso newton, ¿verdad? Sumamos 6 kilogramos más 16 nos da 22 kilogramos multiplicado por la aceleración. Hacemos el despeje, aceleración pasa al primer miembro, entonces aceleración va a ser igual a 98 dividido 22, y esto nos da como resultado que la aceleración va a ser igual a 4,45 metros sobre segundo al cuadrado. Los demás ejercicios queda a cargo de ustedes, estimados estudiantes. Éxitos a todos.